Buenos días. Bueno, un gusto estar acá, un gusto recibirles. Estamos en nombre de un grupo de trabajo llamado Educación Inmigrantes, un grupo que fue creado allá por septiembre del 2017 a instancias del Ministerio de Educación y Cultura, de su Dirección de Educación, convocando a distintos organismos, a la Universidad de la República, a la Universidad Tecnológica, al Consejo de Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico Profesional, Consejo de Educación Inicial y Primaria y al Consejo de Formación en Educación, presidido por el Ministerio de Educación y Cultura, por esta dirección que les mencionaba, para trabajar fundamentalmente sobre la continuidad educativa de las personas migrantes y todo lo que ello pudiera generar en materia educativa. Es así que se comenzó a trabajar articulando decisiones, articulando posibilidades, generando, estudiando los vacíos que pudieran existir respecto a las situaciones que deben enfrentar las personas migrantes que llegan a Uruguay. Nos estamos refiriendo a personas migrantes llegadas en los últimos años, ¿verdad? Y bueno, y entre esos cometidos también nos propusimos trabajar en lo que fuera formativo para educadoras, educadores, para población en general, en cuanto a la información, y en cuanto al abordaje de las personas migrantes en relación a la educación. Fundamentalmente respecto a el derecho humano a la educación, consagrado en la Ley General de Educación 18.437, y a la posibilidad que toda persona que resida, que viva en Uruguay, debe tener para acceder a la educación. Así que podemos hacerles ahora un raconto de distintas instancias, de distintas resoluciones y del enfoque que hemos tomado en este grupo de mucha articulación, de mucha cooperación. Es más, hoy contamos con la Dirección de Derechos Humanos de Presidencia de la República, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, que también, si bien no es parte del grupo de trabajo, articula con nosotras en este trabajo que realizamos para las personas migrantes. En este momento nos acompaña Michelle Carrer, representante de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, que va a complementar, va a presentarles todo lo que tiene que ver con el trabajo concreto que ha hecho este grupo de trabajo. Así que bueno, le paso la posta a Michelle. Bueno, buenos días y un poco complementando lo que decía Fernanda, me permito compartirles sobre quiénes integran este equipo, porque me parece que está bueno tener ciertas referencias. Este equipo que planificó esta actividad y ha trabajado articuladamente está integrado por la Universidad de la República, hoy representada a través de Rectorado y Progresa, o sea, son dos áreas de la universidad que están trabajando en este equipo. Está UTU, y bueno, participa Laura Brasi, que quizás algunos la conozcan, y está bueno en este sentido también tener ciertas referencias para saber a quiénes acuden. Está la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN, participa Primaria, a través de la inspectora Mariela Fraga, que hace tiempo que viene participando y trabajando en temas de migrantes, UTEC, con Florencia Belenda, y bueno, CFE a través de Fernanda, que como la tengo al lado, no es que la haya dejado de lado, sino que estamos trabajando en eso. Y bueno, también hubo un trabajo que continúa con secundaria, hoy por hoy estamos articulando con inspección técnica, porque ellos reciben las reválidas, y también con reguladora, porque facilitan la inscripción de migrantes. Ahora quizás podemos pasar a una presentación breve en la que vamos a continuar un poco explicando el desde dónde, un poco para dar herramientas para comprender el marco institucional desde el cual trabajamos. Bueno, nosotros comprendemos la migración en clave de movilidad humana, porque sabemos que son diversas las razones y las rutas
y los motivos por los cuales las personas vienen y las condiciones de migración. Hoy queremos empezar un poco a compartir algunas noticias que son un poco viejas, tienen sus años, pero un poco nos hablan de cómo se ha visualizado la migración. Se visualiza un poco al migrante como muchas veces en clave de vulnerabilidad, porque se los ve en la puerta de Mides, buscando un poco algún tipo de asistencia. También, bueno, en la migración hay ciertos sueños y ciertas expectativas que a veces se frustran, a veces se realizan, a veces tardan más tiempo del adecuado en concretarse. Y también es bueno contemplar las ilusiones y las trayectorias. Hoy por hoy, en cuanto a la migración cubana, hay muchos que vienen por tierra, en rutas que tienen ciertas complejidades. Y eso es bueno tenerlo presente porque de alguna manera habla de las condiciones en las que vienen las personas. A veces vienen con promesas que no se cumplen y a veces vienen con algunas promesas que llevan cierto tiempo. Y eso un poco lo hemos logrado identificar por las demandas que nos han llegado. Y bueno, esta imagen habla desde la educación pública sobre las nacionalidades que hay presentes en el sistema educativo. Hoy por hoy, quizás hablar de números es un poco complejo por la realidad actual. Bueno, la emergencia sanitaria ha traído ciertas complejidades, pero está bueno visualizar la diversidad cultural presente en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos refiere a trayectorias, expectativas, caminos andados. Hay nacionalidades que quizás llamen la atención y otras no tanto. Si hablamos de Venezuela, República Dominicana, uno por la calle ve que eso se encuentra con un dominicano en el comercio, se encuentra con los venezolanos que tienen como cierta expectativa, ilusión al venir al Uruguay, pero hay nacionalidades, por ejemplo, Estados Unidos, que por lo general, y estudiando los casos que nos llegan, habla de uruguayos retornados. Cuando se habla de España, también. Muchas veces familias que salieron de la crisis, también, y bueno, hoy ven la posibilidad de retornar. Algunos países escandinavos como Suecia, podemos hablar de migración de personas que durante la dictadura huyeron del país y de alguna manera hoy ven la posibilidad de que sus hijos o sus nietos continúen la educación en el Uruguay. Entonces, bueno, este mapa nos habla del trabajo de articulación que hay que hacer para recibir a una migración cada vez más diversa. Ahora continuamos. Y bueno, les traje también esta frase de Ban Ki-moon, el ex secretario general de las Naciones Unidas, para un poco ver cómo cómo podemos ver a la migración desde la educación. Nosotros, desde la Dirección de Educación y desde este grupo de trabajo, sabemos que la migración trae ciertas complejidades. Y no queremos negar eso, porque como visualizamos la migración en clave de derechos, nos parece importante. Ahora también creemos que el tener migrantes en el sistema educativo favorece muchísimas posibilidades. Nos permiten entender el mundo, entendernos a nosotros, entender cómo cada país está relacionado. Entonces, pero volviendo al tema de la migración en clave de derechos, nos parecía importante dar a conocer ciertas normativas que también hacen a nuestro trabajo. En particular, la ley 18.250, la ley de migraciones, contempla la migración en clave de derechos. En ese sentido, también habilita a la educación a recibir migrantes sin importar su situación documental. Porque se considera migrante a cualquier persona que viene al país, sin importar si es regular o no, que bueno, esos son, a veces en la prensa se escucha de migrantes ilegales o legales. Nosotros no vemos la migración desde el Uruguay en ese sentido, sino que trabajamos en clave de derechos y buscamos articular y recibir al migrante en el sistema educativo cuanto antes sea posible, sin importar si viene con cédula, pasaporte. Y bueno, un poco un trabajo que se ha hecho a lo largo de estos más de 2 años desde la Dirección de Educación es reconocer que los migrantes
muchas veces niños y adolescentes que se inscriben en la educación sin tener toda la documentación, se les reconozca la trayectoria que hicieron dentro del sistema educativo público. Porque, bueno, ese camino es importante para poder continuar con su educación. Si no se les reconoce la trayectoria estudiada, tenemos un problema de que finalizan la educación media y no pueden continuar. Entonces, una parte del trabajo de este equipo de trabajo fue reconocer esto. También, en cuanto a los refugiados, nos parece interesante traer la normativa que reconoce el refugio. Porque, de alguna manera, hay una parte de la ley de refugio que habla de cómo se facilitan los procedimientos, cómo se reconoce la documentación que trae la persona sin pedir la famosa postilla. Y bueno, en ese sentido, con UDELAR se ha trabajado que si alguien pide una reválida y no trae la postilla y tiene condición de refugiado reconocida por la Comisión de Refugiados, que ese es un procedimiento que lleva cierto tiempo, la persona puede reconocer sus estudios. Y me gustaría un poco también, para ilustrar el trabajo que venimos haciendo, crear esta imagen. Porque creo que ilustra un poco la complejidad y la oportunidad que trae la migración. Este es el cuaderno de CAIF de un niño que nació en Uruguay, es uruguayo, pero su familia viene de Siria. Entonces, también nos muestra cómo, gracias a ese niño que entró al CAIF y que su familia optó por dar cuenta de su diversidad cultural, los compañeros conocen la bandera de Siria, conocen cómo se escribe el idioma árabe. Ahora, este niño, por más que nació en Uruguay y es un uruguayo, es también migrante, porque sus padres vinieron a un país, aprendieron el idioma, tuvieron que salir a trabajar con las complejidades que tiene esto. Entonces, es una simple imagen, pero da cuenta de mucho. Y ahora también queremos hablar de este espacio que construimos en conjunto. Fue liderado por la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, quizás conozcan a Rosita Ángelo, quien está presentando. Fue nuestra anterior directora de Educación. Y es un espacio que busca recoger las demandas. Y bueno, allí ponemos un poco la forma de atención en la que estamos trabajando hoy. Se está recibiendo atención al público los martes y jueves y también atendiendo a través de correo electrónico. Porque bueno, con la emergencia sanitaria hubo que tener ciertas restricciones. Pero lo importante es saber que se sigue atendiendo consultas, se sigue trabajando en esta línea de recibir demandas. Y las demandas son variadas. No son únicas porque dependen de quién viene y desde qué lugar. Recibimos demandas de primera infancia, de educación primaria, secundaria, de formación técnica, formación universitaria, y a veces los motivos por los cuales consultan también son variados. Porque hay personas que buscan reconocer sus estudios para poder trabajar, y hay personas que quieren reconocer sus estudios o quieren inscribirse en la educación para continuar el derecho a la educación. Entonces, este espacio que el año pasado recibió más de 1.500 consultas, un poco habla de las necesidades. Nosotros y el equipo buscamos atender desde una mirada sensible a la diversidad cultural, entendiendo que a veces las personas migrantes van y consultan donde pueden. Y a veces las personas que asesoran atienden bien o no tienen las herramientas para recibir a alguien que se comunica de manera diferente. Porque por más que maneje el idioma español, las palabras no son las mismas. Entonces, bueno, este espacio buscaba resolver esto. Y ahora vamos a esta resolución que se firmó hace 2 años, que de alguna manera busca dar cuenta de el reconocimiento de los estudios realizados. Y ahora, si me permiten pasar a la próxima diapositiva, que bueno, aquí estamos trabajando en la Dirección de Educación. Estos son expedientes que recibe la Dirección de Educación desde secundaria para reconocer las trayectorias educativas de las personas que se inscribieron de manera provisoria, pasó 1 año y no se les reconocieron los estudios, porque no pudieron traer toda la documentación. Cada expediente parece un trámite muy aburrido, pero es una persona que busca resolver su situación.
Entonces, nos parece bueno que las personas sepan que si entran a educación media, pasa el año, inician una reválida, tienen tiempo de reconocer dichos estudios. Y ahora pasamos a una guía que elaboramos en conjunto, que también es otro material que busca asesorar y brindar información sensible culturalmente, que las personas entiendan su derecho a la educación, que sepan dónde acceder a la educación, porque consideramos que la información también facilita derechos. Y ahora, no vamos redondeando un poco así, vamos a lo importante. Esta es una actividad que venimos realizando hace 2 años que se llama Jornadas de Experiencia de Educación Intercultural. Lo que se busca a través de esta jornada es dar cuenta de lo que se viene realizando en la educación pública. Compartir experiencias y compartir realidades de centros educativos que integran a migrantes. Y por último, este material que también es público y queremos que puedan acceder a él, es un libro que se lideró desde la Comisión para la Educación en Derechos Humanos. Fueron cuentos que se enviaron, fue parte de un concurso sobre migración, escrito por migrantes y por nacionales, de distintas partes del mundo, algunos fueron uruguayos que viven en el exterior, y es un material que está muy bueno, lo recomiendo mucho para trabajar dentro de los centros educativos, para tener experiencias y un poco sensibilizar desde lo emocional, que a veces la sensibilización también parte de conocer lo que sucede, empatizar. Y sin extenderme más, les agradezco por su tiempo y paso un poco a nuestros invitados que nos van a iluminar con su charla. No sé si iluminar, espero no aburrirlos. ¿Cómo se llama el libro y dónde se consigue? Las personas migrantes y los derechos humanos. En realidad, palabras que encuentran mundos. Y está en la web de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Y también Plan Ceibal lo está brindando. Está disponible en varios lugares digitales. Si no lo encuentran por ahí, buscan Google palabras que encuentran mundos. Y la verdad es un material que es público, lo pueden usar. Es bueno conocer. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Leonardo Mattioli. Trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Trabajo con María José Suárez. y vamos a estar dando esta parte de la charla. A mí me toca hablar sobre multiculturalismo e interculturalismo. Así que, si les parece, vamos a empezar con el primer slide. Porque armamos un PowerPoint, pues somos super profesionales. Tenemos videos, todo. Bueno, primero, para arrancar con esto, pasar el segundo, nomás que tiene definiciones. Vamos a construir un marco común no quiere decir que esto que definamos así es así, pero por lo menos para tener en cuenta por dónde nos movemos. El segundo slide, por favor. Primero, ¿qué es cultura? Ahí podríamos hablar meses, años. Bueno, hemos hablado siglos sobre qué es cultura. La palabra cultura aparece por primera vez definida en 1500 y pico en el norte de Italia y refería a cultivar y salir de la parte vinculado a lo alimenticio. Pasó por el 1700 y pico en Alemania y se transformó en educar para producir. Y mucho tiempo después fue apropiado por las artes y estuvo mucho tiempo vinculado a las artes cultas, hasta que desarrollamos ciencias como la antropología, donde cultura, con la palabra cultura empezamos a definir muchas otras cosas. Empezamos a definir sistemas significantes y simbólicos, y también producción material, y la relación entre la producción material y los sistemas significantes, sistemas simbólicos. El hecho de que hoy podemos entender cultura, que, por ejemplo, con el hecho de que entendamos actitudes de otro, como el hola, no sé, que me den la mano,
bueno, ahora con el COVID no, pero que me saluden con la palma de la mano, implica que tenemos pautas culturales en común y que de alguna manera pertenecemos, no exactamente a una misma cultura, pero sí a culturas que se entienden. Puede ser la misma cultura o puede ser culturas que pueden decodificar a la otra. Para, para tener un marco de acuerdo y un marco así como súper legitimado, colgué acá la definición de la UNESCO, muy simple, una oración, un conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Después buscamos una definición de Estado, desde Weber, que decía que, si vamos a la anterior, por favor, desde Weber, que decía que el Estado era el uso monopólico de la fuerza, que caracterizaba el Estado, entre tantas cosas, como por tener el uso monopólico de la fuerza. Tenemos, bueno, muchas definiciones de Estado. La que pegué acá es la cortita, que es comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades, o casi, no necesariamente, pero o casi. Y el último, nación. Ahora, después vamos a hablar de por qué estamos hablando de estos tres para hablar de multiculturalismo e interculturalismo, pero es importante tener la idea de cultura, la idea de Estado y la idea de nación. Nación, conjunto de personas, mismo origen étnico, que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten. Bueno, así se entendió la nación, al menos en 1950. Y después se complicó, y antes ya venía complicado. Ahora sí, vamos a la segunda, vamos a dar fotos que son más divertidas. Ahí tenemos tres fotos que parecen que no tienen nada que ver. Tenemos a Garibaldi entrando a Roma, cuando las fuerzas italianas derrotan al papado. Estamos hablando del año 1870, entre el 71 y el 78. Tenemos a la derecha, tenemos a José Pedro Varela, y abajo el señor Calvo es Sarmiento. ¿Qué tienen en común? Bueno, por ahí puse construyendo un Estado a partir de construir una nación, a partir de construir un mito nacional y una cultura única. Los Estados, para legitimarse, crean una leyenda nacional, crean una historia, y cuando digo crean una historia. La historia es, no existe una historia única, como no existe una cultura única, pero para legitimar la existencia de un Estado buscan las raíces y cuando no las encuentran, las construyen, porque los Estados son construcciones, claramente, y la cultura también es construcción. No tan así, pero también es en parte construcción. La primera foto de Italia es porque Italia es un Estado reciente. Hasta los años 50, hasta del siglo pasado, 1950, el 80% de la población italiana no hablaba italiano. Hablaba distintas lenguas regionales. El italiano que conocemos hoy fue una opción política. Ellos decidieron hablar el dialecto toscano. ¿Qué tenía el toscano que no tuviera el napolitano o que no tuviera el ligure? El toscano era una lengua popular de Toscana, que es una región que queda al norte de Roma, al sur de Lombardía, o sea, en el norte, pero no tan al norte, y donde surgió el Renacimiento. Florencia, Siena. Dante Alighieri escribió, cuando la lengua oficial era el latín, escribió en toscano la Divina Comedia, que fue lo que para los hispanohablantes, tengo que hacer algo que me perdí. Que no golpes, perdón. Fue para los hispanohablantes fue como el Cervantes, como Don Quijote. Fue como, bueno, o como varias obras de Shakespeare. Escribió en toscano esa obra culmine de su vida, digamos, y de la literatura universal,
Y le dio un prestigio al toscano muy grande, y cuando Italia se conformó, decidieron agarrar esa lengua y transformarla en italiano oficial. No fue hasta 1950 que, que Italia empezó a hablar en italiano, básicamente por la televisión. ¡Pum! La RAI, televisión en todos lados. Días, ¿y qué hablaban? En italiano. Entonces los napolitanos empezaron a hablar en italiano, los libres también, bueno. Italia es una construcción reciente, más reciente que Uruguay. Pasa lo mismo bueno, no es que pase lo mismo. En Uruguay hasta la reforma vareliana se hablaba al norte del Río Negro en portugués, o a lo sumo en portuñol, pero principalmente en portugués. Y una de las razones, hay muchísimas, pero una de las razones porque es muy bien recibido por el gobierno de la Torre, la propuesta de Varela, es que un Estado reciente que busca constituirse, ya está constituido, pero busca afianzarse, buscaba también un tipo de ciudadano X, un tipo de connacional, con una cultura, con una lengua. Y la escuela pública, además de todos los beneficios que trae la escuela pública per se, traía también enseñanza en español en todo el país. Traía dejar de dudar de que el norte del Río Negro era Uruguay, cuando uno caminaba por la calle. En esa época era muy importante eso. Y por eso puse a Varela ahí, y al costado puse a Sarmiento. En Argentina, por ejemplo, estaban hasta hace muy poco prohibidos los nombres que no fueran en castellano, pero era lengua oficial y se habla así, y se buscaba construir el argentino tipo. Charlie García se llama Carlos García. No se podía poner Charlie de nombre en Argentina. Como por supuesto, esa regla básicamente se construyó para evitar que los indígenas pusieran nombres indígenas a sus hijos. Porque la nueva nación tenía que cumplir con determinados parámetros, A, B y C. Y A, B y C tenían esos patrones. Se buscaba la construcción de una cultura y de una nación. Una cultura que alimenta una nación, y una nación que tiene un Estado. Pasaron cosas. Los Estados ya, excepto por algún revival tipo en los 90, en el este de Europa, los Balcanes, no precisaban justificar culturalmente su existencia. Ya no estaba en duda de que determinada zona era tal estado. Todo esto entre comillas, por supuesto. Kurdistán, hay zonas sí bastante problemáticas. Pero en términos generales, los nuevos estados surgidos en el siglo XIX estaban muy afianzados. Y el primer estado que su funcionamiento provoca tanto ruido que empieza a revisar esta definición de un Estado, una nación, una cultura, es Canadá, en los 70, una ideología liberal. Dentro de la ideología liberal surge la idea del multiculturalismo. Vamos a pasar a la siguiente slide, por favor. Y a mí se me colgó acá. ¡Pum! El multiculturalismo, lo digo por ahí, se denomina multiculturalismo a la pluralidad cultural que convive armónicamente. Canadá es un estado multicultural de los años 70 y 80. Canadá es un país que está conformado por oleadas y oleadas de inmigrantes, pero también de lo que ellos denominan First Nation, indígenas. No dicen indígenas porque nada tiene que ver con la India. En castellano está aceptado, pero me parece muy bien el punto. Y First Nation significa primeras naciones. Son las primeras naciones que poblaron el norte de América y que tienen una importancia demográfica y cultural muy fuerte. Por otro lado, los colonizadores estaban los de habla anglosajona, ¿no? Los británicos, y fueron británicos hasta los años 60, y los franceses, los quebecois, millones de personas que hablan francés y que se distribuyen en zonas de alrededor de Montreal, Toronto, Quebec.
y que tuvieron un impulso muy fuerte en los 60, en los 70 y hasta incluso en los 90, un impulso político por independizar Quebec del resto de Canadá. Canadá en un momento se planteó, tenemos un problema y no lo estamos logrando con esta lógica de que solamente lo anglosajón es lo que representa al país. El país es mucho más que eso, o mucho menos, pero es algo que compartimos. No sé si es más o es menos, en realidad no importa. Es algo que compartimos independientemente de si mi lengua... es un patrón cultural que compartimos independientemente de si mi lengua o un montón de otros de patrones culturales son diferentes. Hay algo que tenemos en común nosotros, los quebecois, los que viven en Alberta, los que viven en Yukon, y por eso están tan abrigados, tienen en común que son canadienses. Entonces, construyeron esta lógica de multiculturalismo. Canadá se definió como un estado multicultural, podía tener varias naciones adentro de un solo estado, y desarrollaron políticas específicas para cada una de las culturas identificadas. Identificadas son autopercibidas. El lugar común, tengo una cosa que muevo la mesa y ustedes tiemblan. No tiemblan. Yo no, prometo no mover la mesa. El lugar común, digamos, el piso básicamente son las normas y las leyes. Básicamente los derechos humanos y algunas normas más, pero todo lo demás puede ser adaptable. En un momento, en 2008, me paró la policía en Toronto. No pasaba nada, había un accidente, yo no hice nada, pero eran 4 policías. Cuando cuento esta anécdota que tiene mucho que ver, ahí fue como, ¿qué pasa acá? Me pregunté. Habían 4 policías, 4 de azul. Uno de ellos, el uniforme, ¿no? Imagínense, pero uno tenía una barba enorme, era de tez marrón y tenía un turbante. El turbante tenía la insignia de policía, igual que los otros. Su religión, era de origen indio, su religión impedía cortarse el pelo. ¿Era un problema para ser policía este hombre canadiense que tiene una religión que le impide cortarse el pelo? En cualquier otro lado hubiera sido un problema, probablemente, o te cortas el pelo y sos policía, o te buscas un trabajo que te permita no cortarte el pelo. Bueno, en ese caso, como no impedía su función de policía, la política pública lo que hace es, bueno, usted no se puede cortar el pelo, pero el uniforme hay que usarlo, solamente que tenemos una adaptación para su pelo, y un turbante. Ese tipo de pequeñas reglas es muy ejemplificante de la lógica del multiculturalismo canadiense. El multiculturalismo canadiense promueve la existencia de la diversidad cultural. De hecho, valora la diversidad cultural como quien valora la biodiversidad biológica. Como uno valora un bosque natural, bueno, ellos valoran así la diversidad cultural. Pero tiene sus fuertes críticas. Por ejemplo, que las culturas existen y existirán y son medias inamovibles, implica necesariamente lo tenía anotado por acá, un relativismo cultural, ninguna cultura es superior a otra, eso está claro, excepto en el tema de derechos humanos, es el límite que no se puede pasar, ¿no? Y algunas otras normas que son derechos humanos, pero que son importantes y no se pueden violar. Pero la principal crítica viene por qué hay que fomentar la permanencia de estas distintas culturas. Ahí entramos a la siguiente foto, al siguiente slide, que es una versión que también debe bastante a este liberalismo político, pero también a corrientes, a otras corrientes, como, no sé, hay corrientes socialistas bolivianas incluso, que es el interculturalismo. El interculturalismo, la primer diferencia fuerte que encontramos es que no promueve la existencia per se de culturas inamovibles, digamos. ¿Sí? Las definimos, existe, pum, pum. No. Lo que promueve
lo pongo por ahí, se promueve el respeto y tolerancia entre los individuos de un país, sin importar la raza, credo ni la etnia. Asimismo, estimula la interacción social y cultural entre las diferentes comunidades que existen en el lugar. También propicia la comunicación horizontal y el enriquecimiento mutuo bajo un esquema político democrático en donde todos los individuos deben regirse bajo la Constitución y un mismo sistema de leyes. Ahí tenemos muchas cosas en común con el multiculturalismo, pero trata de evitar la guetización. La guetización es algo que ha sucedido con el multiculturalismo, muy fuerte. Lugares puros, estancos. Bueno, me acuerdo en Toronto que yo fui a un barrio donde vivían uruguayos, mi familia es italiana, ¿no? Entonces me decía, allá enfrente también están los tuyos. ¿Quiénes? Allá, mirá, está todo plantado con tomates. Eran las mismas casas, ¿no? Tienen plantado tomates y son italianos, siempre plantan, ellos plantan en los días al súper. Y vivían todos separados, uno cruzaba la calle y ya estaba, era otra comunidad, otra. El interculturalismo lo que busca es el contacto entre estas personas, ese respeto a sus. El mismo respeto que hablábamos del policía indio, bueno, ese tipo de respeto, pero las culturas, como la lengua es una expresión, una de las máximas expresiones culturales que tenemos, la lengua viva cambia. Una lengua muerta como el latín, como el griego clásico, el griego clásico no cambia más. Es una escultura, es un cuadro. Las lenguas que se usan, y ahí nos podemos meter en el debate de lenguaje inclusivo o el portuñol, cambian todo el tiempo. La palabra whisky no existía en castellano, hoy existe. ¿Por qué? Porque consumimos whisky. En algún momento tuvimos que, la palabra nylon, en algún momento tuvimos que incorporarla. La palabra alfajor, que viene del árabe, ese contacto intercultural cambia la lengua, cambia las culturas. Cambia las culturas. Los uruguayos comemos alfajores. Y es algo profundamente cultural. Comemos mucho más alfajores que los sirios. Alfajor es una palabra en árabe. Entonces, el interculturalismo busca ese contacto entre las culturas que se haga desde una base de respeto hacia el otro, y donde el intercambio y la transformación cultural sucede, y está bien. Y lo que se respeta es el contacto, y se busca ese contacto, y se valora la biodiversidad, la diversidad cultural. Pero también se entiende que la diversidad cultural produce culturas diferentes. Y esas culturas diferentes, y acá es donde el relativismo cultural baja un poco, suelen ser una mejor forma de construir sociedad que con culturas más aisladas, donde la tolerancia existe, pero bueno, yo vivo acá y soy X y me voy para allá y soy Z. Ahora, si les parece, vamos a pasar a la segunda parte de la presentación de la SDH con mi compañera Majo, que le va a hincar el diente a otros temas de fondo, como por ejemplo, qué son los derechos humanos y qué rol juegan en todo esto. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos entonces a presentar el plan. Yo voy a tratar de relacionar, bueno, el contexto, digamos, de fondo de qué rol juegan justamente, como dijo Leo, los derechos humanos con todo esto del interculturalismo. Bueno, comencemos a hacer una breve definición solamente para irnos aproximando al tema. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Son expectativas de no lesión o prestación atribuidas por normas a todas las personas. Vamos a comenzar con esto como para ir aproximándonos. Entonces, estas expectativas, ¿no? Lo que yo voy a esperar entonces no sufrir lesión, no sufrir daño, que no tiene por qué ser físico, sino también psicológico, patrimonial, moral. Y voy a acceder, implica que voy a acceder, porque hablamos de no lesión o de prestación, o sea que voy a acceder a determinados bienes sociales y todo va a estar establecido en una norma, ¿sí?, que va a ser a su vez para todas las personas. Entonces, acá podríamos preguntarnos, ¿esas expectativas siempre fueron las mismas o
poseen un carácter dinámico. Por brindar un ejemplo, las personas en situación de esclavitud, ¿no? Allá en 1800, ¿tenían las mismas expectativas de no lesión que podemos tener hoy nosotros? Nosotras, los derechos humanos siempre fueron los mismos, siempre existieron los derechos humanos, ¿y quién los garantiza, no? Y bueno, acá vamos a hablar muy brevemente, porque no nos da tiempo, sobre 3 paradigmas respecto a todas estas preguntas para ayudarnos a resolver estos dilemas que están conviviendo simultáneamente, que no son los únicos, pero acá decimos estos 3. El justnaturalista, el positivista y el histórico crítico. Entonces, el primero, el justnaturalista, va a ser poco en lo ético. ¿Qué nos va a decir el justnaturalista? Nos va a decir, bueno, los derechos humanos son anteriores al contrato social. ¿Sí? Todos nacemos y nacimos siempre con los derechos humanos. Entonces, la pregunta es, bueno, pero si todos nacimos, entonces, ¿quién realmente se beneficia de esos derechos? ¿Quién realmente goza o hace el ejercicio efectivo de esos derechos? La historia nos va mostrando que, en general, predominantemente han sido, ¿no?, el hombre blanco, occidental, de clase alta, económicamente. Entonces, efectivamente, no se están garantizando para todas las personas. Entonces, ahí es el Estado, ¿no?, quien debe jugar un rol muy importante, porque como existen esas desigualdades sociales, es necesario que el Estado los garantice para todas las personas. Tenemos otro paradigma, entonces, que es el positivista. Bueno, ¿qué nos dice? El positivista nos dice, los derechos humanos son naturales, no son naturales, sino que son políticos y creados por el hombre y son aprobados por los gobiernos, ¿sí? Ahora bien, la norma judicial también tiene una contracara que es su rigidez. O sea, hay determinadas situaciones muy particulares que la norma no contempla. No reconoce, por ejemplo, distintas situaciones muy particulares que pueden tener determinados grupos poblacionales, ¿sí? Estamos hablando de que, por ejemplo, en el plano de la igualdad, todos somos iguales ante la ley. Estamos hablando de una igualdad formal, ¿verdad? Pero para que efectivamente se pueda realizar esa igualdad formal y convertirla en una igualdad real de los hechos, una igualdad sustantiva, es necesario también tener en cuenta y considerar asimetrías de poder, y asimetrías de poder que traen también relaciones de dominación, ¿sí? Y esas relaciones de dominación van a obstaculizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos. Una de las formas en que se materializan esas relaciones son, por ejemplo, el tema de la discriminación, que realmente el tema de la discriminación, que vamos a tratar bastante en esta presentación, es una de las causas fundamentales que obstaculizan el efectivo ejercicio de los derechos. Por último, vamos a mencionar la otra que estaba en el slide, el otro paradigma, que es el histórico. Bueno, ¿qué nos plantea este paradigma? Este paradigma nos plantea que los derechos humanos son productos de luchas. Perdón, acá me están rezongando, hago lo mismo que Leo, muevo también la cámara, me muevo. La perspectiva histórica crítica lo que nos plantea es que los derechos humanos en realidad son productos de lucha de distintas organizaciones, de distintos movimientos sociales, de distintos grupos, de diferentes colectivos, y que no son inmutables, sino que poseen un carácter dinámico. ¿Por qué? Porque en la medida que se van desarrollando los distintos procesos de concientización social, se van planteando nuevas demandas de concientización social de necesidades y de que queremos que determinados derechos sean reconocidos. Entonces, se van planteando y tratando de colocar en la agenda, a través justamente de estos movimientos y de estas luchas, en la agenda pública, esas demandas para que puedan concretarse, ¿verdad?, en derechos y puedan efectivamente ejercerse. Entonces, estamos hablando justamente de un carácter dinámico de los derechos humanos, no son inmutables. Van cambiando y los procesos de concientización social son muy importantes para ello. Pasamos a la siguiente slide, por favor.
Bueno, siguiendo dentro de este paradigma, acá elegí una frase de Fernando Huilat, que ha escrito bastante sobre los derechos humanos, es un docente y yo personalmente tengo el gusto de tenerlo como compañero en la Secretaría de Derechos Humanos. Y Huilat plantea, desde este paradigma, que no hay unos valores esenciales cuyo conocimiento sea accesible por la razón, sino variables éticas. ¿Y qué es una variable ética? Es cuando un asunto admite distintos posicionamientos que definen pautas de comportamiento divergente. A ver, ¿qué es esto? Por ejemplo, pongamos el ejemplo del tema de la migración. Como un asunto, o sea, el tema de la migración es un asunto que va a admitir distintos posicionamientos. Yo puedo tener un posicionamiento a favor de la migración, de que lleguen personas migrantes a nuestro país y que es algo muy positivo, pero otra persona puede tener una posición distinta. Entonces, eso va a definir mi comportamiento frente a una persona migrante y la otra persona que tenga otro posicionamiento ético frente a eso le va a definir otras pautas de comportamiento. Y esto para mí, traigo esta pregunta que Fernando también plantea en un documento que se lo dejamos colgado en la bibliografía, que me parece que es fundamental cuando hablamos de los derechos humanos. Plantearnos el tema de la otredad. ¿Qué es el otro para mí? ¿Qué es la otra para mí? ¿Qué es la otra persona para mí? Entonces, hacerlo, por eso yo les decía, ¿no? Ver como un poco esta presentación y también irnos como, haciéndonos como un examen también nosotros mismos, ¿no? Como ir mirándonos un poco acerca de nuestras prácticas, ¿no? Es un objeto que puedo procurar para mi interés personal, de quién puedo disponer de su tiempo, de su trabajo, su cuerpo, en función de mi interés, aunque tenga que recurrir a la violencia. Siempre recordemos que violencia no estamos hablando solamente de la violencia física, sino simbólica, patrimonial, psicológica, en fin, en sus más diversas formas, para someter a esa persona a mi voluntad. ¿O es un enemigo que debo destruir o al menos mantener controlado y neutralizado? Lo debo mantener ahí. ¿O es alguien a quien yo no le voy a hacer daño? Pero tampoco, o sea, su sufrimiento para mí es totalmente indiferente. O sea, está ahí, no le voy a hacer daño, pero no me comprometo. O justamente es alguien cuya dignidad a mí me va a comprometer. Y creo que esto es muy importante porque la mayoría de las personas que nos acompañan hoy justamente están relacionadas con las comunidades educativas y creo que esta pregunta hace también a nuestras prácticas profesionales o desde donde estemos involucrados dentro de las instituciones del rol que cada uno y cada una juegue en las instituciones educativas. La próxima slide, por favor. Bueno, entonces, la pregunta con la que terminamos, la otra slide era, ¿o es alguien cuya dignidad me compromete? Entonces acá aparece el tema de la dignidad humana, ¿no? ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, la dignidad humana es construida en el marco de la modernidad y se asocia a autonomía. Y acá también voy a continuar con la línea de Fernando para que nos ordene los tres niveles de autonomía que justamente él menciona. Entonces, referida al individuo, la capacidad de definir y la posibilidad efectiva de realizar autónomamente un proyecto de vida. O sea, yo lo diseño el proyecto de vida, pero también tengo la posibilidad efectiva. Realmente puedo desarrollar ese proyecto de vida. Tengo las condiciones para hacerlo. Con un sentido propio y elegido libremente. Esto va a incluir no solo gozar de las libertades fundamentales, sino también las condiciones materiales que van a hacer posible la libertad. Por otro, el otro nivel, referido también a la dignidad humana, ¿no?, es participando en la comunidad. La capacidad y posibilidad efectiva de participar en la construcción del proyecto colectivo de los distintos ámbitos de pertenencia. Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Estamos en las instituciones educativas. Bueno,
también hablamos de dignidad cuando tenemos esa posibilidad, la posibilidad efectiva de poder construir el proyecto dentro de la comunidad donde se desempeña, ¿no? La posibilidad de poder participar, de poder plantear proyectos, de poder dialogar, de poder intercambiar puntos con la comunidad, por ejemplo. Y tenemos el último nivel que nos plantea Willard, que es referido a los colectivos, ¿no? Es la capacidad y la posibilidad efectiva de autodeterminarse como colectivo y de realizar su propio proyecto de sociedad. Acá, bueno, cada uno se puede autodeterminar, ¿sí? En un determinado colectivo y ir hacia un determinado proyecto. Podemos hablar, por ejemplo, si hay personas que se autodefinen como afrodescendientes, generan un colectivo y, bueno, van hacia a poder participar de un proyecto de sociedad en el cual ellos puedan efectivamente ejercer todos sus derechos como las personas que no son afrodescendientes en este país y que realmente haya una igualdad de sustancia. Ya corrimos a la otra slide. Bien. Hablamos de la democracia y los derechos humanos y democracia. ¿Se relaciona esto? ¿Qué relación puede llegar a tener la democracia con los derechos humanos? Bueno, sí, se van a implicar mutuamente. ¿Por qué? Los derechos humanos van a definir el contenido sustantivo de la democracia. O sea, va a ser ese horizonte ético, político, cultural que yo me voy a plantear llegar. Ese va a ser el horizonte a donde yo quiero ir. Lo define el contenido sustantivo, lo van a brindar los derechos humanos. ¿Cómo hago yo para poder llegar efectivamente? Bueno, la democracia, justamente, poneme por favor la slide, la democracia, a través de tres elementos que tenemos dentro de las democracias liberales, la participación, la representación y la deliberación, nos va a poder permitir, de alguna manera, poder llegar a ese horizonte. La participación, la representación y también la deliberación, o sea, que podamos dialogar. La parte dialógica dentro de la democracia es fundamental para consensos, disensos, abordar los conflictos de una manera tolerante. Todo esto nos brinda la democracia. Y se constituye en una de las condiciones que hacen posible, a través de la participación política y social de la ciudadanía, justamente la construcción de estas voluntades colectivas, de estas voluntades. O sea, esa voluntad de poder llegar a ese horizonte que lo va a definir los derechos humanos. Y acá es importante, bueno, quiénes participan, quiénes realmente gozan de la democracia plena, quiénes pueden beneficiarse justamente de este sistema democrático. Y acá es importante la problematización de esto como sociedad, o sea, el proceso democratizador, o sea, aquel que va a incorporar a quienes aún no logran efectivizar sus derechos humanos ni gozar de la integralidad de la democracia. ¿Por qué esto? Porque, bueno, es necesario identificar aquellos colectivos y aquellas personas que se encuentran invisibilizadas y que no pueden efectivamente hacer ejercicio efectivo de sus derechos, ni tampoco, por lo tanto, quedarían excluidas, digamos, de poder gozar de una democracia plena, de poder intervenir, de poder participar activamente. Entonces, es muy importante desde la responsabilidad social también, justamente que el proceso democratizador vaya identificando esos colectivos y vaya abordando distintas estrategias y mecanismos para poder justamente incluir, ¿verdad? Y poder llegar a una democracia plena para todos y todas. Bueno, esta parte la voy a hacer muy cortita, pero es fundamental que estuviera, que son los principios fundamentales de los derechos humanos, muy sucintamente voy a mencionarlos. Tiene principios, entonces, los derechos humanos. Uno de ellos es la universalidad, la igualdad y la no discriminación. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas y no pueden existir diferencias al
arbitrarias que se hagan porque sí, sin ningún fundamento, por ningún motivo. Son inalienables, o sea, no pueden ser suspendidos, yo no le puedo suspender a nadie sus derechos humanos, no se los puedo retirar, ¿sí? Y tampoco puedo renunciar a ellos, porque como son justamente inherentes a mi persona, no pueden ser ni suspendidos, ni retirados, ni tampoco renunciar a mis derechos humanos. Son indivisibles, o sea, son inseparables y todos tienen el mismo grado de importancia, por lo que no pueden hacerse distinciones o jerarquizaciones. Aquel derecho, mira, este derecho es más importante que este otro. No, son justamente indivisibles y todos poseen el mismo valor. Son interdependientes, o sea, y esta interdependencia significa que la realización de un derecho a menudo va a depender de la realización de otro. Y esto tiene un lado positivo, o sea, tiene un lado no. Esto es lo mismo en un sentido positivo que negativo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque si se garantiza la efectividad de un derecho, entonces se facilita el avance de otros derechos. Pero por el contrario, si se obstaculiza el efectivo ejercicio de un derecho, también va a obstaculizar que otro efectivamente pueda usarse y se pueda ejercer. O sea, centrados en la dignidad intrínseca y en el valor igual de todos los seres humanos, y por último, pero no menos importante, el de progresividad y no regresividad, que implican obligaciones de acción y omisión, particularmente a los estados y a los agentes de Estado. Y acá, esto a mí me parece, a veces lo decimos así, pero el tema de la omisión es fundamental tener en cuenta, porque no solamente la violación de los derechos humanos no se hace solamente por acción, por ejemplo, por una represión, por acciones de presión del Estado, por dar un ejemplo, ¿no? Sino también por omisión, o sea, cuando el Estado no toma aquellas medidas necesarias para garantizar determinados derechos, bueno, eso también es una violación de los derechos humanos, o sea, tanto por acción como por omisión, ¿sí? Seguimos a la próxima. Diferente no es lo mismo que desigual. Bueno, los derechos humanos implican que todas las personas son titulares de derechos, de protección de la libertad y de la dignidad humana, en condiciones de igualdad y de no discriminación, ¿sí? Implica que brinda un marco de garantías para el desarrollo de las capacidades, para llevar a cabo un proyecto de vida que cada persona elija autónomamente. Implica condiciones materiales y condiciones simbólicas. Y acá nuevamente traigo una definición de Willard sobre autonomía, que es esta palabra que en esto que va en la presentación se ha mencionado mucho. ¿Qué es la autonomía? A veces se confunde con interdependencia, y es al contrario, ¿no? Funciona como en una compleja trama de interdependencias, en las que el sujeto va a definir su propia construcción de sentido. Esto quiere decir que el sujeto va a estar en una totalidad, ¿no? Que van a haber múltiples elementos que lo van a, se interrelacionan, ¿no? Se encuentran dentro de un contexto social, de un contexto cultural determinado, político, económico, ambiental, o sea, y es multifactorial el contexto en el cual se encuentra el sujeto. Y todos estos factores se van a relacionar de alguna manera y van a posicionar, van a ubicar a este sujeto en una totalidad concreta. Y en esa situación en particular en la que se va a encontrar el sujeto, también va a brindarle a él, el sujeto, la sujeta, va a brindarle un campo de posibilidades. Un campo de posibilidades en el cual va a ampliar o restringir el diseño del proyecto y su desarrollo en función de las capacidades. A ver, por ejemplo, si una persona está en situación, nace un niño o una niña nace en situación de extrema pobreza, si no, la educación no es gratuita, sino solamente privada, si no hay determinadas políticas sociales que contemplen su situación y que, bueno, contribuyan a que efectivamente pueda ser
garantizado el derecho al acceso a la educación. O sea, todas estas condiciones van a ampliar, o en este caso, van a restringir, con esto que estoy comentando, ¿no?, el campo de posibilidades de ese niño a poder acceder a la educación o de poder llegar a ser un profesional universitario. O sea, existe un campo de posibilidades que justamente tiene que ver, que lo define esa interdependencia de distintos factores que lo posicionan en un determinado, una determinada situación concreta y particular. Amartya Sen nos dice, bueno, la igualdad de oportunidades tiene que pasar por la igualdad de capacidades para eliminar la desigualdad. A ver, por ejemplo, si una persona, si un niño o una niña que tiene una discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, dentro de la igualdad de oportunidades, yo digo, bueno, tienen la misma oportunidad que todos los niños y niñas para estar en esta aula. Pero yo lo considero, ¿no?, esa discapacidad auditiva que tiene el niño y niña, que tiene que estar adelante del salón para poder escuchar, o en el medio del salón, o sea, en un lugar donde pueda escuchar mejor. Bueno, entonces, en realidad, tiene la misma igualdad de capacidad para poder desarrollarse en el aula que otras niñas si se encuentran con esta dificultad. Entonces, esas son, igual ahora después lo vamos a ir tratando más a este tema de la igualdad de oportunidades. Pero justamente no basta solo con la igualdad de oportunidades, sino también con la igualdad de poder desarrollar las capacidades que posee, ¿sí?, que va a depender de posibilidades, de condiciones materiales y también simbólicas para poder eliminar la desigualdad. Premio Nobel de Economía, por eso. Amartya Sen. 1997. Sí, 1997. Entonces, en esto de la igualdad, vamos a hablar de la igualdad formal, ¿no? Y cómo ha abordado el enfoque de derechos humanos la noción de igualdad. En el plano formal, es no conceder excepciones ni privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en igualdad de circunstancias. Derecho de las personas a no ser tratadas arbitrariamente en forma desigual, e implica un análisis de la norma, o sea, un análisis endógeno de toda la jurisprudencia, para que no exista una desigualdad normativa. O sea, dentro de la norma todos somos iguales. Ahora bien, ante la ley somos iguales. ¿Es suficiente para lograr la igualdad? Bueno, este enfoque de la igualdad formal no va a tomar en cuenta el impacto desigual que puede tener una norma sobre distintas personas que sufren discriminación histórica y estructural. ¿Sí? En realidad, por ejemplo, en el caso de las políticas nunca son neutras. Si son neutras, son ciegas. O sea, tienen que ver más allá y ver que en realidad siempre van a tener un impacto desigual dependiendo los grupos poblacionales y dependiendo su situación, justamente, por ejemplo, este caso de la discriminación histórica y estructural, como puede ser, por tener un grupo poblacional, los afrodescendientes, las mujeres, ¿sí?, las personas con discapacidad, las personas justamente de los pueblos originarios. La implementación de las políticas públicas desde esta perspectiva se apoya en una concepción de igualdad de trato. Era esto que yo les decía en el aula, ¿no? Bueno, yo voy a tratar a todos de la misma manera. Entonces, si un niño tiene determinada discapacidad visual, que no ve bien el pizarrón, que no sé qué, bueno, si le tocó sentarse atrás, le tocó sentarse atrás. Porque yo voy a tratarlo de la misma manera que a fulanito que no tiene esa discapacidad, ¿no? Que tiene esa dificultad de poder ver bien el pizarrón. No lograr erradicar las desigualdades y garantizar el ejercicio de los derechos por todas las personas. O sea, este enfoque en realidad no va a lograr erradicar esas desigualdades. Y justamente por todo esto, ¿no?, de este enfoque, por todas esas limitaciones que tiene este enfoque de la igualdad formal, es que distintos movimientos, y volvemos a lo mismo, y distintos grupos poblacionales, bueno, se hicieron portavoces justamente de todas estas limitaciones y dijeron, no, a ver, somos todos iguales ante la ley, pero esto no es suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Entonces,
aquí aparece un cambio de paradigma que va a ser va a ser un cambio de paradigma que va a ser este paradigma tradicional, va a tener lugar, que es la igualdad formal, al paradigma de la igualdad sustantiva, o sea, la igualdad de hecho, la igualdad real. O sea, más allá que en la norma y en el papel esté escrito de esa manera. Bueno, pero en la práctica cotidiana, ¿sí? Entonces, esta noción del paradigma de la igualdad sustantiva, esta noción, o mejor dicho, este paradigma de la igualdad sustantiva, tiene mayores estándares de exigencia, va a tener unas nociones más robustas acerca de la igualdad y va a ser un enfoque centrado no solo en la norma, sino también en la forma en que se implementan las distintas políticas. Y para esto, ese principio que yo les nombré hoy, junto con la lista de los principios de los derechos humanos, el principio de la igualdad y no discriminación es clave. Seguimos con el siguiente. Bien. Volvemos entonces de nuevo al principio que mencionamos de igualdad y no discriminación. A ver, ¿cómo manejamos esto de la igualdad? ¿Somos todos diferentes? ¿Somos todos iguales? ¿Somos todos iguales ante la ley? Bueno, sí, afortunadamente todas las personas somos diferentes. Pero debemos identificar cuáles son aquellos aspectos importantes que nos van a colocar en distintas situaciones. En distintas situaciones ya sea de ventajas o de desventajas, como punto de partida para poder ejercer los derechos efectivamente. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a seguir con dentro del aula, ¿no? Dentro de un niño o una niña, bueno, que su derecho a la alimentación no está totalmente garantizado, entonces, bueno, quizás no haya cenado, no haya desayunado, va al aula, ¿no? Va a la clase ese día, frente a un niño que sí esté garantizado ese derecho. Entonces, los puntos de partida ahí, para poder ejercer el derecho a la educación, ya estamos en condiciones diferentes, ¿verdad? No es lo mismo estar con la pancita llena que no. O un niño o una niña afro, con un niño o una niña que no sea de esas condiciones étnico-racial, si el docente o la docente tiene determinadas pautas discriminatorias, tampoco van a poder estar en las mismas condiciones. Ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver con esto. O sea, yo, por ejemplo, bueno, yo soy blanca, universitaria, estoy en determinadas condiciones, por ahí en ese sentido me colocan en ventaja frente a otras personas que no tienen esa condición. Claramente, el colectivo, ¿no? Por ejemplo, afrodescendiente. Pero a su vez soy mujer, ¿no? Y Leo, por ejemplo, es varón. Entonces, en algunas cosas, ¿quién va a estar en ventaja y quién va a estar en desventaja? ¿No? ¿Qué nos va a decir algunos estereotipos culturales que nosotros tenemos? Entonces, hay como distintos puntos de partida desde donde nosotros vamos a ejercer. ¿Sí? Seguimos con la... ¿sí? Déjala ahí. Entonces, la ley no va a ser suficiente, ¿no? El reconocimiento de las diferencias, no debe traducirse justamente en desigualdad. Somos diferentes, pero no tenemos por qué ser desiguales, no tenemos por qué partir de distintos puntos de ventajas o desventajas. ¿Cómo equilibramos estos puntos, no? La ley, nos dice Rita Segato, no será suficiente, aunque sí va a tener un valor pedagógico y simbólico para cambiar las costumbres y los automatismos de prácticas sociales discriminatorias que van a estar arraigadas culturalmente. Y acá señala, ¿no? Los instrumentos internacionales de derechos humanos, desarrollados por la ONU o por la CID, ¿no? Los instrumentos regionales, tienen un importante papel nominativo. Y esto a mí me parece muy importante lo que trae Rita, porque dice, tiene un importante papel nominativo. Es decir, colocan nombre a una diversidad de sufrimientos humanos, y señalan la necesidad de su erradicación. Por ejemplo, nombres como el genocidio, el racismo, bueno, ahora estamos hablando de migración, la xenofobia, la discriminación contra la mujer, la tortura, los tratamientos inhumanos y crueles, el abuso infantil.
O sea, si nosotros no nombramos, no tenemos la capacidad de nombrar los problemas no se ven, no se visibilizan. Entonces es muy importante este papel nominativo que nos trae la norma, ¿no? Y bueno, y en este caso los derechos humanos, en ese plano, ¿no? Palabras que nos traen también mucho sufrimiento, que nos hace llevar a muchos sufrimientos humanos, ¿no? Seguimos con la siguiente. Acá. Bien. La discriminación directa o indirecta. Bueno, hablamos de discriminación, ¿no? Vamos a ver cómo leo la definición correcta. El marco común. El marco común, perfecto, me encantó. Toda distinción, ¿sí?, diferente que directa o indirectamente en base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, o sea, que uno pueda reconocer, gozar o ejercer en condiciones de igualdad los derechos. La discriminación también va a comprender la incitación a la discriminación y el acoso. Entonces acá tenemos, podemos categorizarla de dos formas en este caso, ¿no? La discriminación directa y la indirecta. Ahora vamos a ver cada una de ellas. La directa. Cuando un individuo recibe un trato menos favorable que otro en situación similar por alguna causa relacionada con uno de los motivos prohibidos de discriminación. Vamos a suponer, por ejemplo, y bueno, ya que vamos a poner otro en el ámbito educativo, ¿no? Una mujer afrodescendiente se presenta para una beca, ¿sí? Una beca educativa. Y un varón blanco se presenta también para esa beca. La persona, la mujer, tiene una formación y tiene un perfil más adecuado a esa beca. Sin embargo, la beca se le va a dar al varón. Entonces, en ese caso, la discriminación, o sea, es directa. Realmente, o sea, se hace una elección en base a un parámetro discriminatorio, de estereotipo, basado en un prejuicio, en una creencia de que el varón va a poder desempeñar mejor la beca, va a tener más posibilidades de poder aplicar todos esos conocimientos que la mujer, ¿no? Pero también existen otro tipo de discriminación, que son más sutiles y que van afectando la vida cotidiana de una manera más profunda de lo que a veces nos parece y que también es a veces más difícil de poder identificar y nombrar. Son esas sutilezas, esas discriminaciones indirectas. Hay unos relatos, por ejemplo, en la guía educativa para personas afrodescendientes, que también nosotros analizamos, y hay así un relato de un joven, no me acuerdo si era un joven o una chica, una joven, que decía, yo estaba en el aula, había desertado, ¿no? Había desertado del sistema educativo, creo que de educación media, ¿no? Entonces ella decía que desde la escuela sentía esa discriminación. Ella decía, yo tengo una duda